¿Qué tal, queridos estudiantes de AMEX Matemática? Les saluda su servidor, el licenciado Ordóñez, y vamos a ver algunos conceptos sobre ángulos en el plano cartesiano para efectos de seguir con el tema de trigonometría. Para ello vamos a hablar del concepto de ángulo cuadrantal. Dice la teoría que un ángulo cuadrantal en posición estándar se llama cuadrantal si su lado terminal coincide con alguno de sus ejes cartesianos. Dice que los ángulos cuadrantales son múltiplos de 90 grados o lo que es su equivalente pi medio si estamos en radianes. Los ángulos 0, 90, 180, 270 y 360 son cuadrantales. Ok, muy sencillo. Cuando estamos en el plano cartesiano tenemos 4 cuadrantes y tenemos acá un ángulo de 90 grados. Si iniciamos con nuestro ángulo de 0 grados en contra de las manecillas del reloj, vamos a ver que acá, en este eje, he completado 90 grados. Entonces, este ángulo de 90 grados se le llama cuadrantal porque el lado terminal coincide con el eje, en este caso eje Y. Si seguimos avanzando, vamos a observar que aquí llegamos a 180 grados. 180 grados es cuadrantal porque su lado terminal coincide con el eje X. Y así sucesivamente, si seguimos avanzando, aquí llegaríamos a 270 grados porque estoy exactamente en el eje. A 180 le sumas 90 y si completas otros 90 más vas a observar que llegamos a los 360 grados. Si voy en contra de las manecillas son ángulos positivos, pero si ahora me vengo a favor de las manecillas, entonces estaríamos hablando de menos 90 grados, menos 180, menos 270 y menos 360 grados. Recuerda que es muy importante la orientación que lleves para determinar si el ángulo va a ser negativo o si el ángulo va a ser positivo. También toma en cuenta que estos ángulos los podemos expresar en radianes, ¿verdad? Su equivalente a 360 ya sabemos que es 2pi, el equivalente a 180 ya sabemos que es pi, y el equivalente a 90 grados pues sabemos que es pi medios. Entonces no pierdas de vista que acá este concepto lo pueden manejar con ángulos sexagesimales o con ángulos en radianes. Entonces de momento ese es el concepto de cuadrantal: ángulos cuyo valor final está sobre un eje. Así de sencillo. Por otro lado, este concepto es sumamente importante cuando hablamos de ángulo de referencia. Es uno de los conceptos que mejor te deben de quedar claros. Dado un ángulo en posición estándar no cuadrantal, su ángulo de referencia B sub R es el ángulo agudo positivo, muy importante que grabes esto, agudo positivo, formado por el lado terminal de beta y el semieje X. ¿Qué significa eso? Ok, veamos la situación en el plano cartesiano para cada cuadrante. Vamos a tener aquí el ángulo inicial, aquí tendríamos su lado terminal. Entonces observa que el ángulo en posición estándar, que en este caso es beta, coincide estrictamente con el ángulo de referencia. Eso sucede siempre en el primer cuadrante. Mi ángulo beta va a coincidir con el de referencia estrictamente. Pero si nos vamos al segundo cuadrante, este va a ser mi ángulo de referencia, el que está entre el semieje X, ok, acá, y el lado terminal. Es decir, este va a ser mi ángulo beta, pero su ángulo de referencia es este. Este sería el ángulo en posición estándar. En el segundo cuadrante, mi ángulo en posición estándar va a caer ahí en el segundo cuadrante, pero el de referencia va a ser este cachito de ángulo que está acá. El ángulo de referencia siempre va a estar por encima del eje X o por debajo. Observémoslo acá. Si yo salgo desde acá, este sería mi ángulo en posición estándar. Este sería mi ángulo en posición estándar beta. Y este sería mi ángulo de referencia, este cachito que tengo acá. Si estoy en el cuarto cuadrante, saliendo desde acá, llego al lado final, este sería mi ángulo beta, posición estándar, pero este sería mi ángulo de referencia. Sumamente importante, el ángulo de referencia está por debajo
o sobre el eje X siempre. Muy importante, va a ser siempre un ángulo agudo, agudo. Solo en el primer cuadrante coincide el ángulo en posición estándar con el de referencia. Observa que en los demás no. Vamos a ver ejemplos ya resueltos sobre esto. Me dicen que, por ejemplo, tengo un ángulo en posición estándar, ángulo θ en posición estándar de 150 grados. Este es mi ángulo en posición estándar. Tu ángulo de referencia sería este cachito de aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuántos grados vale ese ángulo de referencia? Entonces, si ya sabemos que aquí voy 0, 90, 180, tengo varias formas de encontrar este cachito de 30 grados. Una sería, sabiendo que si aquí llegué a 150, preguntarte cuánto te falta para llegar a 180. Efectivamente 30. Y la otra sería hacer lo que hicimos aquí. A 180, que sería todo este ángulo. Si yo le quito estos 150, pues obviamente me van a quedar los 30, que son el ángulo de referencia. No pierdas de vista que este es el ángulo de referencia, ¿ok? Si nos venimos aquí, por ejemplo, 240, salgo de acá, termino acá, 240. Recuerda que hasta aquí hay 180 grados. Entonces, mi ángulo de referencia es este chiquitico de por aquí. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Bueno, tengo dos opciones. Una sería tomar todos los 240 grados y restarle 180, como lo hicimos acá, y saber que es 60. La otra sería saber que si aquí tengo 180 grados, ¿cuánto me faltaría para llegar a 240? Pues efectivamente 60. O a 240, quitarle 180. Y así de fácil. Ahí tendríamos ese ángulo de referencia. Así que de momento eso es todo. Se despide tu servidor, el licenciado David Ordóñez. Recuerda compartir el video, suscribir y darle like, ya que eso es muy importante para nosotros. Hasta la próxima. Chao, chao.